Es más que probable que este caso no lo conozcas, pero estoy bastante seguro que sí conoces a Ed y Lorraine Warren, los más famosos demonólogos. El protagonista de este suceso se llama Bill Ramsey, de Londres. Cuando tenía 9 años de edad le gustaba, como a todos los niños, jugar en la calle, y como niño de 9 años tenía una gran imaginación. Se subía a los árboles creyéndose un importante aventurero, corría por los jardines como si fuera un deportista de élite, y cientos de ideas inocentes más. Pero un día, esas bonitas historias con las que él se entretenía cambiaron. Salió a los jardines del vecindario y empezó a imaginarse que era un soldado, pero no uno cualquiera, un soldado en mitad de una cruel y atroz guerra, donde veía, literalmente, porque Bill ya no imaginaba sino que veía cuerpos desmembrados, bombas explotando, muertos amontonados, fusilamientos, violaciones. Se quedó inmóvil en un mismo sitio, mirando alrededor. Lo que antes solo se imaginaba ahora lo estaba viviendo en sus propias carnes y no lo comprendía. Es como si su mente estuviera en otro lugar. Pasó la tarde y Bill Ramsey permanecía con el cuerpo rígido. Las madres empezaron a llamar a los demás niños que jugaban al lado suyo para que volvieran a casa, incluida la madre de Bill, pero este no hacía caso. Permanecía en su sitio. Unos minutos después Bill se desmayó y cayó al suelo. Tardó poco en levantarse, pero ya no parecía él. Empezó a golpear las cosas que tenía alrededor, rompiendo todo lo que se encontraba, gruñía como si fuese una alimaña, destrozó cosas que ni con la fuerza de un hombre hubiera podido, hasta tal punto que arrancó un poste que estaba adherido al cemento del suelo. Sus padres se alertaron y salieron a por él muy asustados. Madre y padre, casi incapaces con la bestial fuerza del niño, lo metieron en casa. Su cuerpo estaba frío. Bill se volvió a desmayar, se despertó y volvía a ser el inocente niño de 9 años. No recordaba nada, pero sabía que una ira monstruosa se aferraba a él. Nunca supieron qué le había pasado, y los vecinos nunca quisieron hablar de lo sucedido. Bill creció, formó una familia, tuvo hijos y se dedicaba a la carpintería. Esa ira la supo controlar, pero siempre tenía la sensación, según sus palabras, de que se iba a convertir en un lobo. Pasó el tiempo y aunque pudo controlar esa fuerza inexplicable, acabó yendo al hospital en 1983. Creía que en cualquier momento explotaría de nuevo. Una vez en el hospital, lejos de su familia, quizás quienes le daban fuerza para resistirlo, empezó todo. Bill ya no era el mismo, la fuerza interna le controlaba a él. Esperó a que viniera una enfermera y la atacó mordiéndola, llevándose una gran parte del músculo del brazo. Fue a una esquina, mientras la enfermera gritaba y se desangraba, y empezó a comerse la carne. No respiraba como un hombre, sino como un perro, o mejor dicho, un lobo. La policía llegó y fue internado durante un tiempo en un psiquiátrico. Al final, lo dejaron salir. Pasaron años, y según iba pasando el tiempo, Bill se sentía más fuera de sí. Decía no verse con la fuerza suficiente para controlar esa fuerza brutal dentro de él una vez más. El 27 de julio de 1987 salió de la casa corriendo a una velocidad inhumana hasta la comisaría y pidió que le encerrasen. Bill se puso a hablar con el oficial al mando. Según sus palabras, Bill se llenó de ira y tomó el comportamiento y los sonidos de un lobo. De repente, agarró al policía, el cual medía 1,90 y pesaba 95 kilos, y empezó a atacarle con una fuerza descomunal, mordiéndole la tripa. Rápidamente llegaron más agentes, necesitaron a 6 corpulentos hombres para neutralizarlo. Le encerraron en una celda y ahí seguía comportándose como un lobo enjaulado hasta que llamaron a los servicios médicos y lo sedaron. Pronto esta noticia se dio a conocer a todo el mundo. Ed y Lorraine Warren viajaron a Londres a ver qué le ocurría. La gente asustada decía que era un hombre lobo, pero los Warren no creían en eso. Ellos sabían la verdad de todo esto. Él tenía un demonio dentro, que le hacía comportarse como tal. Los Warren intentaron exorcizarle en varias ocasiones sin fruto alguno, pero ese demonio estaba aferrado a él de una forma nunca vista. Ed y Lorraine no sabían qué hacer, no era una posesión como otras. En esta ocasión el demonio controlaba el cuerpo humano como nunca antes habían visto. Con mucha precaución los llevaron a una iglesia para allí realizarle un último exorcismo, con ayuda del obispo Robert McKenna, el cual era un experto también en ello. Bill fue sedado para que apenas pudiese moverse y hacer daño. También estaban otras personas ayudando. El obispo, junto con los Warren, comenzaron la ceremonia, mientras las demás personas rezaban. La iglesia empezó a llenarse de una mezcla de sonidos terroríficos, junto con los gruñidos animalescos de Bill.
El obispo estaba muy cansado, pero Lorraine Warren tuvo una idea, y el obispo le hizo caso. Bañó su estola directamente en el agua bendita y se la puso en la frente. Mientras el agua sagrada se escurría por el cuerpo de Bill, gritaba con una fuerza ensordecedora. El sedante empezó a dejar de hacer efecto y empujaba a todo aquel a quien se acercaba. Tal fue así que lanzó al sacerdote varios metros de distancia, quedándolo sin respiración. Los Warren lo agarraron, forcejearon, mientras le ponían cruces en la cabeza para neutralizarlo. En un último esfuerzo, el obispo se lanzó con fuerzas a por él. Los tres rezaron obligando al demonio a irse. Aquel que poseía a Bill se aferraba aún más fuerte. Bill tenía una sensación inaguantable de descuartizar al obispo y a los Warren. Pegó una patada al policía que estaba ayudando, pero estaba perdiendo fuerzas. Ed Warren se dio cuenta que estaba debilitado y animó a que siguieran. Minutos después, un alarido salido de lo más profundo del infierno retumbó por toda la iglesia y un humo negro salió de la boca de Bill. Por fin, el demonio había salido. El exorcismo había concluido y él jamás tuvo nunca una recaída más. Una vez más, los Warren ayudaron a salvar una vida. Dicen que las personas que mordió en muchos de sus ataques, en las lunas llenas de Londres, apenas pueden controlar una extraña fuerza que les incita a mutilar. Te dejo una encuesta como siempre. Me ayudas mucho si lo compartes con los amigos y le das a like. Suscríbete si aún no lo has hecho. Muchas gracias.